Muy bien, continuamos con otra de las secciones fijas que tienen estas reuniones y tienen que ver con conocerlo más al maestro, conociendo sus cualidades. Como recordarán, una de las cualidades que vimos primero tenía que ver con la felicidad, otra tenía que ver con esto de ver lo bueno en las personas e ignorar lo malo, que era esto que hacía Abdul Wahab, de tratar de distinguir y ver qué reflejaba de Dios el alma de la otra persona y quedarse con eso. Y se viene esta tercera cualidad, que no les voy a decir cuál es, se las va a decir nuestro charlista de hoy. Querido Omid, muy bienvenido. Adelante, querido Omid. ¿Cómo está Dariuchan? Muchos saludos para todos los amigos. Muchísimas gracias por este tiempo que me dan y por el pedido de hablar de una de las cualidades de Abdul Wahab, que así como Darío no la dijo, yo tampoco la voy a decir, sino que las vamos a descubrir juntos en una pequeña y breve historia que les voy a contar. Y si me permiten, voy a pasar a leer para que sea un poco más fidedigno. Darío, si después me permitís también compartir pantalla. Ustedes estén atentos a ver si pueden descubrir en esta historia que vamos a leer de qué cualidad estamos hablando. Omid-Jan, ya deberías poder. Perfecto. Bueno, ¿se ve bien allí? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, les paso a leer esta historia que tiene que ver con Abdul Wahab y Mirza Sele Soltán, que ahora les voy a explicar de quién se trata. Para ponerlos en contexto, por favor, si pueden imaginarse y contextualizarse en los primeros años de la fe, en los primeros años de la revelación Babí, y de cómo eran tratados los creyentes en Irán. ¿Sí? Bueno, esta es la historia. Perdón que se me fue. Ahí está. Esta es la historia. Es difícil pensar en alguien que le haya hecho más daño a la causa que el rey de Persia, Nasir-id-Din Shah. Estuvo involucrado en la ejecución del Bab, dio la orden para que casi 20.000 mártires que tienen los inicios de la fe fueran martirizados. Fue quien ordenó la encarcelación de Bahá'u'lláh en Siachal, en el Pozo Negro en Teherán. Y creo que no tiene comparación en la historia de la fe alguien con tanta maldad y daño hecho en los inicios de la causa. El único que podría acercársele un poco es justamente su hijo, Zele Soltán, a quien pueden ver en la segunda imagen al lado de Abdul Wahab. Esta persona, Zele Soltán, fue la responsable de dar las órdenes de ejecución de muchos mártires que tenemos en la fe. Y los relatos de las peores ejecuciones que leemos en los libros de historia de los inicios de la causa fueron dadas por orden de esta persona. Inclusive Abdul Wahab, Bahá'u'lláh y toda la comitiva de acompañantes que fueron exiliados de Persia fue justamente ejecutada por Zele Soltán. Aquí viene una historia donde vamos a ver la relación de Abdul Wahab con esta persona. Cuando Abdul Wahab logra su libertad y comienza con la travesía de todos sus viajes, pasó por Egipto y de Egipto se fue al sur de Francia, donde recuperó un poco de su estado de salud. Fue en ese viaje al sur de Francia que Abdul Wahab dijo: fue la primera vez en mi vida que experimenté paz. Imagínense por un instante a alguien que desde sus pequeños 9 años y durante más de 40 años estuvo exiliado, encarcelado y sometido a tanta opresión, que por fin estaba recuperando un poco de esa paz
para emprender todos sus viajes de enseñanza. Un día Abdu'l-Bahá, estando en este pequeño pueblo al sur de Francia, caminando por sus callecitas, adivinen con quién se fue a encontrar. Realmente pensemos, ¿cuántas posibilidades había de que justo en ese pequeño pueblito Abdu'l-Bahá también se encuentre con quién? Con Zele Soltán y su familia. Y qué casualidad creen ustedes que justo cuando Abdu'l-Bahá está caminando, Zele Soltán lo vea. Bueno, todo eso se cumplió. Lo que ocurrió fue que Zele Soltán vio desde lejos a alguien con atuendo persa caminando y le pregunta a un señor francés que pasaba caminando quién era esa persona. Imagínense ahora ustedes qué probabilidades hay de que justamente ese vecino francés era un Bahá'í, el señor Hippolyte Dreyfus, que pueden observar también en la imagen. Cuando el señor Dreyfus reconoce quién era Zele Soltán y sabiendo todo el daño que él había hecho a Abdu'l-Bahá, le dice que esa persona era Abdu'l-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh. Para sorpresa del señor Dreyfus, Zele Soltán le pide si puede llevarlo a un encuentro con Abdu'l-Bahá. Y él accedió a pesar de no saber realmente cómo sería ese encuentro. El señor Hippolyte Dreyfus describe ese encuentro enviándole una carta a otra Bahá'í norteamericana, la señora Juliet Thompson, que pueden ver en la foto, contándole de esa experiencia. Y le dice textualmente: querida Juliet, si hubieras visto todas las miserables excusas que este hombre le daba a Abdu'l-Bahá sobre sus acciones pasadas, eran todas miserables excusas delante de Abdu'l-Bahá justificando por qué había actuado así contra los seguidores del Bab y Baha'u'lláh, incluido Abdu'l-Bahá, que a los 9 años había sido ya víctima de este tirano. Hubieras visto mientras continuaba dándole todas esas excusas. ¿Qué hizo Abdu'l-Bahá? Lo tomó en sus brazos y le dijo: olvídate del pasado, nunca más pienses en ello de nuevo. Y lo invitó a él y a sus 2 hijos a que pasasen los próximos 2 días junto a Abdu'l-Bahá. El señor Dreyfus pensaba que el perdón de Abdu'l-Bahá no tenía límites y que parecía inconcebible después de todo lo que este hombre le había hecho a él, a su familia y a tantos creyentes, que Abdu'l-Bahá no solo lo perdonara y le dijera que se olvide de eso, sino que lo invitó a él y a su familia a pasar días junto a él. Abdu'l-Bahá no le pidió en ningún momento a Zele Soltán que reconozca los hechos que había cometido. Tampoco le hizo pedir disculpas, mucho menos le hizo ver todo el daño que había cometido. No le puso ni una sola condición. Esta cualidad de perdonar es quizás la más difícil de las cualidades y precisa práctica. Hay que aprender a perdonar. A veces pasamos tanto tiempo sin perdonar a alguien que ya hasta nos olvidamos de por qué estábamos ofendidos o enojados con él. Como decía un amigo, sé que te odio, pero ya no recuerdo por qué. Esa falta de perdón, ese no perdonar es sin dudas una forma de apego, porque cada vez que no perdonamos a alguien es una forma de apegarnos a algo. Entonces, si ustedes quisieran que exista un termómetro para medir la fe que tiene cada uno, claramente la cualidad del perdón es una buena manera que cada uno de nosotros podamos ir midiendo nuestra madurez espiritual. Entonces, continuando un poco con esto de la cualidad del perdón, empecé a buscar textos de Abdu'l-Bahá, y Abdu'l-Bahá siempre se refería a que los Bahá'í también miremos la vida de Jesucristo. Entonces fui a buscar a ver por qué Abdu'l-Bahá hacía referencia a la vida de Jesucristo. Y Abdu'l-Bahá dice en la Promulgación de la Paz Universal el siguiente. Dice: Jesucristo era la merced en sí misma, era el amor mismo. Incluso rogó por sus verdugos, por aquellos que lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces me fui a los textos de la Biblia a tratar de encontrar a ver cómo predicaba Jesucristo esto del perdón. Y encontré una cita
en el Evangelio San Lucas, que dice lo siguiente. Es la parte de una historia de Pedro con Jesucristo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ofenda contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Obviamente a mí me llamó un poco la atención el tema de los números y multipliqué 70 por 7 y dije, bueno, me dio 490 veces, deberíamos perdonar a un hermano que nos ofende. Pero no pasa por ahí la parábola de Jesucristo, sino que en realidad el número 7 en la tradición judea representaba la perpetuidad, la plenitud, lo sempiterno. Entonces, en realidad lo que decía Jesucristo es que no te dije que hasta 7 veces, sino que por siempre tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y ahora los quería invitar, avanzando con esta cualidad, y espero ir bien con el tiempo, a hacer una analogía en esto de las personas que nos hacen daño o que nos ofenden. Y los invito a que me acompañen en esto. Dios nos hace a su perfecta imagen, ¿verdad? Y nos va quitando las partes que no son de Él. Entonces, imagínense por un momento que cada uno de nosotros somos como esa roca que ven allí, y las demás personas son como ese cincel, ¿no? que usan los escultores. Y lo que podemos tomar como analogía, y les voy a contar una anécdota, cuando le preguntaron a Miguel Ángel, el famoso escultor, quizás el más perfeccionista de la historia de la humanidad, cómo había creado el David, él les dijo, en realidad lo que hice fue, tomé una roca y le quité todas las partes que no eran de David. Y así podemos pensar que Dios actúa con nosotros, ¿sí? Que en realidad lo que Dios hace es quitarnos todas las partes nuestras que no son el reflejo de su imagen. ¿Y cómo lo hace? Bueno, enviando a estas personas a las cuales nosotros podemos pensar que son aquellas que nos ofenden, que serían los cinceles, ¿no? Este martillo y este cortafierro. Y cada vez que nosotros perdonamos, tenemos la oportunidad de quitarnos una parte de ese no David, ¿sí? Que nos impide la imagen y semejanza con él. Para seguir avanzando en esto de hablar del amor, del perdón, quería relacionar el perdón y el amor, haciendo una analogía entre qué relación directa vemos entre perdonar y amar. Esto me llamó mucho la atención y por eso pusimos una frase de Martin Luther King, en la cual él dice, aquel que está desprovisto del poder de perdonar, está desprovisto del poder de amar. El inicio del camino del amor es el perdón. Y es muy interesante porque justamente lo dice una persona que por su historia generacional siempre ha sufrido opresión, ¿no? Como las personas de color en Norteamérica. Y sin embargo, es él quien nos da esta enseñanza de que en realidad el perdón va de la mano del amor. Entonces, cuando nosotros pensamos que sabemos amar, pensamos que amamos al prójimo, en realidad la pregunta que nos deberíamos hacer y reflexionar es si nosotros empezamos ese inicio del camino del amor en el perdón. ¿Qué tanto sabemos perdonar? Finalmente, quería hacer una reflexión sobre qué pasa cuando no perdonamos, ¿sí? Cuando todos sentimos dentro nuestro de que hay algo ahí que nos hace un poco de daño a nosotros mismos. Entonces podríamos ver de que cuando no perdonamos en realidad nos estamos apegando a algo. Y ese apego, la pregunta que tendríamos que hacernos en ese momento, porque todos nos sentimos mal cuando no perdonamos o cuando tenemos una situación de ofensa, es ¿a qué me estoy apegando? Puede ser a mi orgullo, a mi ego, quizás ofendieron mi estatus, quizás algún problema material. Y recordemos, como dice Bahá'u'lláh, que a lo único que nosotros debemos estar apegados es a la cercanía de Dios.
ninguna de las otras cuestiones son causales o motivos para que nosotros estemos apegados. Y ese desprendimiento que se ve al perdonar son como esas rocas que vimos en el ejemplo de Miguel Ángel y el David. Las últimas preguntas para ir avanzando, mis queridos amigos, es ¿qué necesitamos para perdonar? Bueno, lo que les voy a decir yo en realidad es cuáles son los no requisitos para perdonar. Los no requisitos para perdonar son los siguientes, y quizás alguno pueda ir pensando en cómo nos vamos comportando cada uno de nosotros, ¿no? Uno de esos no requisitos es, lo perdono, pero si me pide disculpas, ¿no? Es como que esa es una condición que yo pongo para poder perdonarlo. Otro no requisito es, lo perdono, pero si entiende el daño que me provocó. Es como que le quiero trasladar a él todo lo que yo pasé mal, a ver si lo entendés, ¿no? Otro no requisito es, lo perdono, pero si se sienta y escucha todo lo que me hizo pasar a mí. Es como que yo soy una víctima y él es el victimario y es una condición para que yo lo perdone. Y el último no requisito es, lo perdono, pero si no lo vuelvo a ver nunca más. O sea, está bien, te perdono, pero ya salí de mi vida y ya quedamos a mano. Entonces la pregunta aquí, queridos amigos, es ¿cuáles fueron los requisitos en realidad que aplicó Abdul-Bahá en la historia que contamos con Yele Soltán? Y Abdul-Bahá, recuerden como leímos recién, le dijo, no pienses más en ello. Es como que no lo tenga más presente a lo que había ocurrido. También le dijo, olvídese del pasado. Es decir, que podemos ver que el perdón y el olvido van de la mano. Y no solo eso, sino que redobló la apuesta y lo invitó a pasar 2 días a esa persona junto con sus hijos. Entonces fíjense hasta dónde llegó ese perdón como cualidad de Abdul-Bahá. Por lo tanto, consideramos que era una de las cualidades que nosotros deberíamos y estamos compartiendo con ustedes. Finalmente, y para ir terminando, les quiero dejar un trabajo práctico. Así como yo sé que en este grupo tienen un laboratorio, así que les voy a dejar un trabajo práctico para que cada uno de ustedes se lleve a casa. Como decíamos al principio, Abdul-Bahá dice que esta es una cualidad que se tiene que practicar. Es una cualidad que se trabaja día a día. Entonces, lo que les quería dejar como tarea es que hagan una lista de todas aquellas personas a las que tienen algo que perdonar, porque realmente cuando tenemos relaciones de familia, relaciones de trabajo, relaciones de vecinos, siempre hay alguna cosita, es imposible que no tengamos algún roce y que tengamos algo que perdonar. Y aunque sea en su imaginación, en esa lista de personas que van a confeccionar, siéntense en el living de su casa a la noche antes de dormir y hagan una práctica como si les estuviesen perdonando a esas personas. Y después fíjense cómo se sienten y reflexionen sobre qué sensación les produce haber perdonado a esa persona. Entonces así podemos ir practicando día a día hasta aproximarnos más al ejemplo de Abdul-Bahá y quizás nos sorprendamos de la gran capacidad de perdonar que tenemos cada uno. Muchas gracias. Impresionante, Omid-Jun, qué linda charla, muchísimas gracias, así que invito a todos, abran sus micrófonos y vamos a darle un aplauso enorme a nuestro... Muy bien, Omid. Bravo, Omid-Jun. Bravo, Omid. Buenísimo. Con tarea y todo. Bravo, Omid. Bravo, Mariana. Excelente. Muy bien. Gracias. Precioso permiso que voy a decir. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos conociendo más a Abdul-Bahá, ¿no? Y que este es el objetivo. Y al mismo tiempo, ver cada uno de nosotros cómo nos vamos acercando a él, ¿no? Cómo vamos viendo en todas estas cualidades que venimos mencionando una por una. Bahá'u'lláh mismo, su padre, dice
esto de rendirnos cuenta cada día, ¿no? Y Abdul Wahab mismo también dice poco a poco, día a día. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es dar algún pasito en estos ejemplos que él nos ha dado en su vida. Omiyun, muchísimas gracias.